Bienvenidos, ¿eh? Realmente yo no te diría un placer porque es una frase hecha que es vacía. En verdad es un honor estar cumpliendo con esta actividad, poder desarrollar esta actividad de pensamiento sobre la base de la información. Información y pensamiento. Pensar lo que nosotros buscamos, lo que uno busca encontrar, lo que uno encuentra, eso es la información. La información de hechos, la información de un proceso más complejo, la información del itinerario de sucesos, la información de conceptos, la información de ideas, la información de conocimientos científicos, la información de uno mismo, la información que uno debe procurar, digamos que en ese enlace entre el mundo circundante, exógeno, externo, pero sumamente condicionante de nuestra vida, porque ese mundo es el que va enriqueciendo nuestro proceso vital. Estamos hechos de circunstancias, como diría José Ortega y Gasset. Yo soy yo en tanto yo y las circunstancias, decía el enorme filósofo español. Y evidentemente tiene mucho de cierto eso, porque apenas uno repasa su vida, se va encontrando con distintas etapas que se van fragmentando en esa memoria que las continúa, pero que en gran medida las discontinúa, y sin embargo perdura una especie de noción de basamento moral, de basamento ético, que está íntimamente relacionado con todo ese proceso innúmero de circunstancias. Papá y mamá cuando éramos muy chiquitos, nuestros hermanos cuando éramos muy chiquitos, las primeras emociones, las primeras preguntas que hicimos, el itinerario imparable del niño cuando pregunta y pregunta incluso con gestos, con actitudes, con estar buscando, con estar recónditamente en algún lugar, ya a cierta edad, haciendo lo que los mayores decían, alguna travesura. En verdad el niño está hurgando, está probando. Ya tiene el ser humano eso que planteó de modo brillante, majestuoso, para mí el filósofo más grande que tuvo toda la etapa de la modernidad de nuestra civilización, como lo fue Immanuel Kant. Immanuel Kant podríamos decir que es el gran punto de inflexión de la capacidad de pensar. Es el punto de inflexión que va a hacer un enlace con el otro gran filósofo de nuestra civilización. Seguro que el punto de partida, la causa madre de todo el desarrollo del pensamiento racional en la civilización más racional de todas las civilizaciones. Y me refiero a Aristóteles. Va a repasar toda la obra de Aristóteles, la va a estudiar, como va a estudiar la obra de una enorme cantidad de filósofos de esa antigüedad griega, desde lo pitagórico hacia lo aristotélico, porque va a estudiar esa Grecia filosófica, la que plantea un punto de ruptura, una disrupción, que es algo así como la cesura del proceso de la memoria de toda una civilización primera, seguro que la cuna de nuestra civilización occidental. Sí, esa civilización helénica y posteriormente griega y más particularmente ateniense, espartana y jónica, la civilización griega, la civilización de la ciencia y la filosofía, la civilización de las ciencias filosóficas, del pensamiento racional, que se va a desprender de esa otra Grecia, de la Grecia mitológica, de la Grecia de los mitos, y va a nacer con un punto causal que es el inspirador, o si vos querés, la premisa mayor de ese proceso civilizatorio de la Grecia racional, de la Grecia del raciocinio, del pensamiento científico, y es el concepto de origen, el origen de todas las cosas, el origen de cada proceso natural, el origen del pensamiento humano. ¿En dónde se origina el pensamiento? ¿En dónde se originan las ideas? ¿Es una simple interrelación mecánica entre el mundo material, lo que nos circunda, esas circunstancias y nuestra intimidad pensante, nuestra intimidad mental,
que logra desglosar conceptos como espíritu, alma, emoción, inteligencia, y que se desarrolla todo eso en distintos lóbulos cerebrales según ya conoce la neurociencia. El hipotálamo, que tiene como un disco duro, como un pendrive, que tiene la exacta estructura formal de un caballo de mar, de esos que son míticos, como la mitología griega. Eso tan mitológico, eso que prácticamente nos lleva al convencimiento de que es, digamos, un animal mítico que no es real, el caballo de mar, eso está en el hipotálamo y es el disco duro de toda la memoria de nuestra vida. La memoria milenaria incluso de la cadena genética del carbono, del genoma que nos informa a cada uno de nosotros como un individuo, como una particularidad, como una forma única de ser, de presentarse y existir, como un fenómeno de construcción, de expresión, pero en primer término de pensamiento de la realidad y de experiencia de la realidad. Ese niño que experimenta, busca, pregunta, el adolescente, que ya desarrolla, digamos, la capacidad intelectiva. El adolescente comienza a tener conflictos muy complejos, entra en un terreno de guerra difícil de lidiar porque está en ese mundo que es bisagra entre los adultos y los niños. No es niño, pero no es adulto. No es el joven que ya atravesó, digamos, todo ese proceso trágico y se va a adaptar a la necesidad de construirse para ser un hombre o una mujer de provecho para la sociedad, de utilidad. Va a estudiar o va a trabajar. Va a estudiar y trabajar, ya en esas etapas de la educación terciaria, en la educación universitaria, técnico universitaria o de grados universitarios o de técnicas y oficios terciarios. El joven, el que ya atravesó la etapa adolescente de todos esos adolescentes que deben atravesar el liceo o una escuela secundaria técnica como la UTU en nuestro país. Y luego ese joven se convierte en adulto, es decir, se recibió de estudiante, no se convirtió en el eterno estudiante llamado Rastignac, escrito en esa saga novelesca genial de Honoré de Balzac, La comedia humana. 100 novelas escribió sobre esos personajes de esa Francia indolente, pocamente sapiente de todo este proceso, viviendo al tenor de las circunstancias y sobre la base del alarde social y el alarde de los conocimientos últimos adquiridos, digamos que en ese, si vos querés, alarde, lo voy a decir de modo muy criollo y muy vernáculo, en ese jeteo de lo que se conoce, en esa banalidad social de los encuentros, particularmente en las clases medias hacia arriba, de esa sociedad frívola a la que muchos confundieron con refinada. ¿Tiene grados de refinamiento? Sí, en determinados personajes que han logrado catalizar todo ello en la expresión de esa varaunda del desorden, de la inconfesión, de la carencia de autorreflexión sobre lo vivido, del poco repliegue sobre sí mismo para poder evaluar y a partir de ahí tener un punto de disrupción o un punto de inflexión, ser uno mismo un revulsivo para mejorar todos los hombres que uno fue antes. Y en el caso de una mujer, de todas las mujeres que antes de ese momento fue. Pocos en el mundo atraviesan la Odisea. Son muy pocos los que atraviesan toda esa tragedia de la vida que escribió de modo brillante y sempiterno Homero. Pocos pueden atravesar cada una de esas etapas para volver a Ítaca, para volver al hogar, para volver al origen de ese niño con papá y mamá, y los abuelos, los hermanos, los tíos, los primos, los primeros amiguitos, el hogar y su país, su nación, Ítaca. Y por supuesto, reencontrarse con esa amada esposa que tejió y destejió y tejió y destejió la esperanza. Tejió y destejió, tejió y destejió
la enorme voluntad de tener fe, que tejió y destejió, librando la gigantesca, la ciclopia guerra de sostener la esperanza y la fe. ¿En qué? En la vuelta de su amado esposo, Ulises, la Odisea. Todo eso es cuna de nuestra civilización, razonamiento, reflexión, vida íntima y vida social. La vida social necesaria, gregaria, y a su vez la necesaria tecnología de las utilidades, el pragmatismo. Voy a hacer hoy un programa que va a matizar la lectura de algunos autores. Hoy voy a emprender la tarea, si vos querés, de fatigarte un poco con esta tarea ingrata de el comunicador, el periodista que se pone a leer, que baja la vista o agarra un celular. Pero hoy voy a tomar esta página memorable, como todo este libro, gigantesca obra de pensamiento, para mí, del filósofo más grande que tuvo Uruguay y seguro que también toda América Latina, liberal, un libre pensador con un caudal erudicional que supo capitalizar en el desarrollo analítico, reflexivo, minucioso como pensamiento propio, aplicando el análisis de todo lo que iba estudiando, yendo a la biblioteca pública, yendo a la biblioteca del Ateneo, construyendo la biblioteca del Ateneo, construyendo grupos de las llamadas tenidas para dialogar sobre obras, para discutir, para hacer lecturas compartidas, y se pasaba horas y horas después de su trabajo en la biblioteca. Pudo terminar cuarto año de liceo, no pudo seguir sus estudios por adolecer de graves problemas económicos. Necesitaba solventar su casa, la casa que él tenía con su mamá. Necesitaba trabajar. No pudo ser un universitario. Y sin embargo, ha sido el filósofo más importante de América Latina. El filósofo que está para mí entre los grandes filósofos del siglo XX. Un filósofo de la libertad, un filósofo del pensamiento desplegado libremente hacia todos los posibles análisis, hacia los resquicios de esos grandes autores, de esas obras de pensamiento y de los fenómenos de nuestra civilización, como sus grandes ciudades, sus momentos históricos, el imperio romano, babilónico, la cultura política grecorromana, la cultura política teocrática del pueblo judío y el coloso de la modernidad y de lo contemporáneo, los Estados Unidos. Y dice lo siguiente, y advertí que cuando un hombre de los derechos del espíritu niega al utilitarismo norteamericano ese carácter típico con que quiere imponérsenos como suma y modelo de civilización, no es mi propósito afirmar que la obra realizada por él haya de ser enteramente perdida con relación a lo que podríamos llamar los intereses del alma. Sin el brazo que nivela los intereses del alma, sin el brazo que nivela y construye, no tendría paz el que sirve de apoyo a la noble frente que piensa. Conjuga José Enrique Rodó la necesidad de ese afán pujante, de ese motor constante de la creatividad, de la innovación, de utilidades, de herramientas, de tecnología, que van haciendo cada vez más grande a una civilización, pero que no la hacen más grande que otras o eterna si no se repliega en los derechos que tiene el espíritu de evaluarla, de reflexionar sobre sí misma y comenzar una tarea evaluatoria para comprender el significado que está teniendo ese estilo de vida, esa forma de vida, ese pragmatismo, ese utilitarismo pragmático que caracteriza a su vez el espíritu colectivo de los Estados Unidos, el espíritu aventurero, el espíritu valiente de aventurarse a descubrir, así como descubrieron tierras ignotas, que era exactamente igual que hoy ir a Marte, con aquella conquista del oeste, después de que se constituyeron en los Estados Unidos, país muy incipiente que inauguraba
históricamente la democracia y la república, el primer país que inaugura a la democracia y la república sobre la base del concepto fundamental que es la libertad, sobre la base también de los derechos universales del ciudadano, en su propia declaratoria universal de los derechos del hombre y del ciudadano, en su propia constitución, como asiento, como consignación de derecho constitucional escrito, petando a los romanos, el derecho debe ser escrito porque es la ciencia de las normas de conducta y es la ciencia de la ética, es la ciencia del ordenamiento de la conducta humana sobre la base de la lógica filosófica, de la lógica silogística, de la lógica matemática que evalúa la intimidad de la conciencia ética que trae consigo esa civilización respecto a las necesidades materiales de mejorar la calidad de vida de la población. Todo eso significa Estados Unidos. Los aventureros de la conquista del oeste, los aventureros de las innovaciones tecnológicas que propiciaron la revolución industrial, junto a los ingleses, claro, que son sus padres genéticos, el genoma inglés del pragmatismo, de la aventura, también de la conquista, también de la guerra, porque son guerreros, y son guerreros fuertes, determinados, sagaces, inteligentes, porque son a su vez pragmáticos y tecnológicos. Significa eso que tiene la implicancia genómica del pensamiento lógico. Son de pensamiento científico, lógico, racional, y no escapan al impacto intenso de la emoción, porque se emocionan con lo logrado, se emocionan con el propósito de todo ese desarrollo de utilidades, ese desarrollo, digamos, de la práctica que consideran la más adecuada y necesaria para convertir en hecho las ideas que consideran son las más apropiadas, las más estratégicas y las más convenientes para esa sociedad. Eso está diciendo José Enrique Rodó. Te lo traduzco, porque cuando resume de modo genial, sin el brazo que nivela y construye, no tendría paz el que sirve de apoyo a la noble frente que piensa. No tendría paz, y siquiera podría llegar a razonar todo esto, Occidente, si no tuviera ese apoyo del padre constructor, del que se levanta todos los días muy temprano para trabajar y la piensa, y piensa nuevos negocios y piensa en elaborar determinado proyecto, y piensa en cómo construir esa casa, y habla con su esposa de cómo armar un plan de ahorro, cómo capitalizar esos ahorros, y todo porque la razón de ser de sus vidas es el amor recíproco y la proyección permanente de lo más utilitario, de lo más apropiado para sus hijos, para que sus hijos tengan el cobijo hogareño con las mejores calidades materiales, porque van a ser el brazo fuerte que le da respaldo a esas frentes que tienen que dedicarse a estudiar y a pensar. Eso es la libertad, digamos que ya desde lo sustantivo, y eso es la libertad que concibe nuestra civilización, dice José Enrique Rodó, digamos que en el epítome de todo ese desarrollo civilizatorio que proviene de Europa, de lo greco-romano, cristiano, hacia las Américas, y se va a constituir en un polo, en un foco de concentración a modo de una etapa conclusiva, a modo de ese epítome de Occidente, los Estados Unidos, los que tanto odian los marxistas, los comunistas, los pan-latinoamericanistas, que están intoxicados de mucho pensamiento socialista, incluso esos socialistas moderados, los que los que tanto pregonan ideas más colectivistas que el principio individual, que la libertad del individuo, los que pregonan a la sociedad como una entelequia, como un ser colectivo, y no los que piensan que la sociedad es el resultado de la dinámica de las acciones individuales, que es una sumatoria, pero una sumatoria compleja, es una teoría de conjuntos, es una combinatoria,
es un ir y venir, son momentos de mayor armonía, momentos de rispidez, hay momentos de fractura, hay momentos de reconciliación, pero esa sociedad es un todo de combinaciones de esta naturaleza individual de la que comencé hablándote. Sin la conquista de cierto bienestar material, es imposible en las sociedades el mismo aristocrático idealismo de Renan, cuando realza del punto de vista de los intereses morales de la especie y de su selección espiritual en el futuro, porque desde ese repliegue racional, filosófico, reflexivo, que fue hasta el origen, que volvió por el territorio, por el reino de la memoria, para intentar encontrarse con su rey, que es el recuerdo, tuvo que elaborar un ejército de acciones y servidores que fueron atravesando ese alambicado, sofisticado reino que está construido sobre la base de cantidad de capas geológicas de nuestra vida personal y de nuestra vida personal inserta en la vida colectiva de la historia de nuestra civilización. Es una enorme tarea gigantesca atravesar todas las capas geológicas cuando comenzamos con la tarea del geólogo y el arqueólogo, cuando entramos a bucear, a buscar todos los antecedentes y el proceso que antecede nuestro presente para estar a la altura de ser habitantes de nuestra civilización occidental, greco-romana, cristiana, pragmática, utilitaria, espiritual, sobre la base del espíritu de la libertad. Eso que tanto pregona Javier Milei, eso que tanto hackea al pensamiento contaminado, colonizado por ideas colectivistas, estatistas, ante sociedades como la nuestra, que al decir de Juan Carlos Onetti, es una sociedad que parecería es eternamente adolescente, conflictuada, que no termina de entender, pero a su vez es indolentemente inconfesa, no expresa a viva voz la sinceridad de su confusión, de su falta de conocimiento, de su estado de desorientación respecto a algo tan majestuoso, tan gigantesco como la civilización occidental, greco-romana cristiana, esa que pregona a viva voz con altisonancia reflexiva, racional y emocional a la vez, Giorgia Meloni, por ejemplo. Y claro, la significación de la obra utilitaria de este siglo, dice ya José Enrique Rodó, en este libro, precisamente, que es Ariel, obra maestra, junto a liberalismo y jacobinismo, plantea que elevarse sobre la necesidad, agrega el maestro Renan, es redimirse. Esa es la redención de Occidente. De nada le sirve a Occidente tan solo trabajar en utilidades, seguir y seguir con nuevas y nuevas tecnologías y nuevas soluciones prácticas, porque eso que está muy bien no es lo único. Eso está inconcluso si no reposa el derecho del espíritu o el derecho del pensamiento espiritual a reflexionar todo el significado de nuestra civilización, porque a partir de esa reflexión del significado, volcada a la expresión de obra, de pensamiento, como una entrega, como una ofrenda a los demás, la civilización se va a agotar sobre sí misma como se agotan las hormigas trabajadoras y va a morir para siempre, dice José Enrique Rodó. No se trata de una mera tarea frívola de intelectuales abstractos, sino que se trata de los pensadores científicos, de los racionales, de los filósofos epistémicos respecto a lo que significa nuestra civilización. Y vaya que los hay, y se han desarrollado luego como si hubiera dado José Enrique Rodó con el detonador de un enorme ejército de grandes filósofos de la política, del Estado, del derecho, de la economía, con todo ese desarrollo de la escuela austríaca, con la magna obra del doctor Giovanni Sartori, del doctor Norberto Bobbio, por ejemplo, de Robert Dahl y de tantos, de Nicolás Márquez acá en nuestro continente, por ejemplo, de Agustín Laje y de tantos
pensadores que van dando puntos concretos de los significados que está teniendo nuestra civilización y el hoy por hoy de una guerra cultural, porque hay una cultura ideológica que le hace la guerra a todo este complejo terreno, reino del desarrollo de nuestra civilización, porque pretende usurparlo todo, hacer un holocausto como los nazis lo hicieron con el pueblo judío y con otros pueblos que consideraban inferiores, y esa idea psicópata del comunismo plantea exactamente el mismo propósito, un holocausto de toda esta riqueza prácticamente invaluable, de toda esta riqueza que es el imponderable, casi a modo de un misterio de proceso civilizatorio, cuál debe entrar a trabajar el derecho del espíritu, el derecho de cada individuo a ejercer libremente su pensamiento. Eso es la libertad del pensamiento que consagra nuestra Constitución. Y eso es lo que tanto aborrecimiento y terror le produce a los comunistas como los comunistas que hoy nos gobiernan. Ariel, naturaleza no les ha concedido el genio de la propaganda ni de la vocación apostólica, dice él respecto a los liberales. Y es así. Washington, Edison, Thomas Jefferson, Benham, John Stuart Mill, David Hume, los primeros liberales, no tienen ese estro poético de la propaganda que tienen los marxistas, que es uno de los hijos que nació de la Universidad Occidental, que nació del racionalismo, pero que es el hijo mal preñado porque nace contaminado con dos factores que son determinantes para provocar un pensamiento trastornado y anticientífico: el idealismo alemán y el positivismo ya en su etapa de paroxismo, el positivismo exacerbado que pretendió llevar a la práctica, que pretendió darle estamento, estatura de ciencia, de filosofía científica, epistémica, de filosofía de la historia, a una idea muy trastornada que es hija del idealismo alemán, que se dio durante toda esa escuela del idealismo alemán, que prácticamente catalizó Hegel, y a partir de ahí, pero tantos otros, Hölderlin, Fichte, tantos filósofos del idealismo alemán, que van luego a catalizar en Hegel y posteriormente en la dialéctica materialista de Marx junto a Engels, pero a su vez llevado todo ello con un propósito de cientificidad impregnados de positivismo, el positivismo del siglo XIX, que no es otra cosa que una corriente de pensamiento que nos dice que toda idea debe probarse positivamente en los hechos, es decir, teoría y práctica, porque es una corriente de pensamiento, a su vez, hija o heredera de el empirismo británico, del racionalismo cientificista, es decir, teoría y práctica, ensayo y error, y los métodos deductivos e inductivos de la razón a través de todas las categorías de la razón que explicó Immanuel Kant en sus dos grandes obras, libros, como Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica. Establece las categorías que tenemos racionales, que son siempre las mismas, y que parten de nociones a priori que no sabemos realmente cuál es el origen causal. Porque si yo te digo punto, línea, círculo, cuadratura del círculo, triángulo, teorema, teorema de Pitágoras, suma, resta, multiplicación, división, sistema algorítmico, teoría de conjuntos, por ejemplo, todos conceptos que desarrollamos, pero no sabemos de dónde vienen. Si yo te pregunto, ¿y de dónde viene el concepto de punto, de línea, de recto, de rectitud, de curva, de perímetro, de cálculo perimetral, de arista, triángulo, equilátero, isósceles, triángulo rectángulo? ¿De dónde proviene la idea de números enteros, números quebrados, números primos? ¿De dónde proviene la idea de suma, resta, división? ¿De dónde proviene el concepto de justicia, de libertad?
¿De dónde proviene el concepto de libertad, de honor, de virtud, de equidad? ¿De dónde provienen los universales el concepto del bien y del mal? ¿De dónde proviene el concepto de lógica? Dice Kant, tenemos una noción a priori. Traemos eso con nosotros mismos. Estamos elaborados por la misma fábrica, pero a su vez nos elabora como un producto único, irrepetible, que debe desarrollar un proceso único, irrepetible de vivencias, de experiencias en lo interno y en lo externo. Y debe lograr esa ecuación, esa conjunción de lo interior con lo exterior que se va dando en un proceso dinámico de retroalimentación, elaborando una memoria personal que se fractura, dice Kant, y que juega con una cronología absolutamente subversiva a la cronología material de los hechos, porque la memoria es como una enorme biblioteca, un gran archivo que coloca los recuerdos de distinta manera, sin importarle los tiempos, sin importarle lo rectilíneo del tiempo físico que vivimos. Es otra dimensión de las vivencias en ese enorme archivo que cuando entramos lo encontramos caótico, desordenado, laberíntico, una sofisticada maquinaria de nuestra identidad, y vamos a esa biblioteca a buscar tal libro, tal capítulo de nuestra vida. Todo eso es la libertad. Todo eso lo consagró en obra de pensamiento Occidente. Te estoy hablando de autores occidentales, que son las piedras fundamentales, los pilares de la construcción de Occidente. Immanuel Kant, padre fundamental del pensamiento filosófico racional, el que nos enseñó a pensar bien, cuál es el pensamiento correcto, igual que lo hizo Aristóteles con su obra Lógica, la lógica, pero a su vez nos enseñó que necesitamos, como necesitamos el aire para respirar, el oxígeno, necesitamos la concluyente e inexorable libertad. Fue uno de los grandes filósofos de la libertad, que hoy lo podemos ubicar perfectamente en las corrientes filosóficas liberales, que va a inspirar nada más y nada menos que a Max Weber, y va a inspirar nada más y nada menos que a Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca del pensamiento. Como hay una escuela inglesa del pensamiento liberal, como hay una pequeña pero muy densa, muy sustancial escuela francesa del pensamiento liberal. Y hay pensadores liberales italianos. Y hay una escuela importante, un caudal sustantivo del pensamiento liberal a estos niveles de profundidad, que es la escuela de Salamanca en España. Y todo eso va a migrar hacia los Estados Unidos, convirtiéndose en esa gran nación nueva, joven, adolescente, que va a emprender la aventura de conquistar y de innovar, de crear inclusive la primer gran tecnología, la más sofisticada que el ser humano creó, al decir de Alvin Toffler, un Estado de Derecho federal con un modelo democrático y republicano históricamente puro, que nació por primera vez. La democracia republicana, con libertades, separación de poderes, control de los poderes, sin monarcas, sin reyes, sin modelos totalitarios, sin estatismo, sino que aventurada a la organización libre de la sociedad, con un montón de tragedias por un lado, con un montón de etapas violentas, de corrupción, pero también con una montaña de logros, de conquistas que están para siempre. Las innovaciones, la tecnología, los pensadores y los científicos de toda esa ciencia que se ha desarrollado realmente a velocidades vertiginosas, a velocidades ya hipersónicas o más que eso, durante el siglo XX, ya desde finales del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Todo eso somos en Occidente. Y Uruguay es una pequeña sociedad aldeana, pueblerina, sometida a la resignación inconfesa de aceptar lo que el mundo global le dice que tiene que hacer. Y me refiero a la clase política,
Y me refiero a las clases intelectuales y académicas que fueron agarrando para el lado contrario de todo esto y que han inseminado una genética de pensamiento colectivo que penetra en el pensamiento individual como un pensamiento anti-Estados Unidos, anticapitalismo, antipragmatismo utilitarista, concibiéndolos como seres vacíos, meramente mercantiles, cuando no es así, cuando es todo lo contrario. Porque la tarea de trabajar, de emprender, de innovar, de descubrir que pueden haber circuitos electrónicos, que la luz puede transmitir mensajes cifrados, codificados, inteligentes. La luz es el medio. La luz es el medio vacío que transmite información electrónica. La luz que transmite la información ordenada, combinada, es informática. Y descubren las computadoras, y descubren los circuitos integrados de computadoras, y descubren los sistemas operativos digitales y telemáticos de las computadoras, Silicon Valley, y los satélites, y las antenas parabólicas, y el avión, y el automóvil, y el sistema integrado vertical de productividad para ahorrar y fabricar más unidades en menos tiempo al mejor precio posible para que las familias de los Estados Unidos tengan otra calidad de vida, el automóvil con Henry Ford. Descubrir que hay una sustancia acuosa que sale desde los campos basamentales, de las profundidades basales del planeta, como lo es el petróleo, y que se podía convertir en un combustible que iba a permitir el automóvil, los trenes, los aviones, la maquinaria industrial, el motor a combustión, y que se descubrió que transportarlos sin tener tanta pérdida era construir acueductos, primero sobre la tierra, luego se dieron cuenta que era mejor hacerlos de modo subterráneo, y atravesar enormes distancias en kilómetros sin que se pierda una gota de ese combustible, también para ahorrar en el cada cuentagotas millones y millones de litros, millones y millones, miles de millones en dinero y en litros de petróleo, de combustible, de gasolina, de gasoil, de querosén, de fibra óptica, de PVC, de pantallas LEDs que salen del petróleo. Rockefeller. Los que descubrieron que con el carbón de coque fusionado a determinadas temperaturas con el hierro, sobre determinadas calidades de ese carbón de coque y de hierro, se elaboraba otro metal mucho más prodigioso, maleable, pero sumamente resistente y poderoso, pero antioxidable, el acero. Y luego del acero se siguió descubriendo que hay otras aleaciones, como el titanio, el ónix, el zinc, el aluminio, que combinados con porcentajes distintos y con acero van componiendo otras realidades metálicas que permiten estos nuevos modelos aerodinámicos de automóviles, de camionetas, de camiones, de embarcaciones, de barcos, de naves, todo eso capitalismo. Estados Unidos, Inglaterra, el Reino Unido, Japón, Taiwán, Corea del Sur, los países de Oceanía. Eso es una civilización occidental, dado que esos países, que si bien son asiáticos, se occidentalizaron. Y hoy Japón se manifiesta a través de su primera ministra como el socio incondicional de la administración de Donald Trump, como el socio incondicional. Lo mismo que plantea Meloni como socio incondicional dentro de la Unión Europea respecto a todos los planteos del cambio del orden mundial que está formulando la administración de Trump, porque está formulando todo esto y mucho más, claro, la necesidad de la soberanía de nuestras naciones para construir a la sociedad sobre la base de la libertad del pensamiento y no inocularle de modo criminal, de modo terrorista, no inocularle a los niños que están aprendiendo, que son esponjitas que todo lo absorben, que están en un proceso abiertamente y puramente inocente de aprender y les empiezan a enseñar que pueden tener relaciones sexuales, que pueden cambiar de género, que ser mujer y hombre no es sexo, no es un hecho natural, biológico, no es un hecho hormonal, genómico, sino que es una construcción cultural y social y que pueden modificar su apariencia física, se pueden hormonizar, que pueden respetar al distinto en todo eso,
que se pueden toquetear y experimentar sensaciones genitales cuando son niños que van a la escuela. Eso está admitiendo este atolondrado y enfermo Occidente que está en su plena decadencia. Eso es la perspectiva del género. Ese es el woke global que tanto defienden los que hoy integran el establishment de este mundo globalizado sobre esas premisas anticientíficas, antioccidentales, depredadoras de toda nuestra civilización, la que reclamaba precisamente José Enrique Rodó, porque el marxismo es una idea psicópata, es el retardado mental de la racionalidad de Occidente, es el hijo retardado, es el hijo enfermo y prodigioso de violencia, que consigo trae un pensamiento, ideas de violencia, porque razona mal, no sabe razonar, pero está habituado a razonar, a construir ideas, a construir ese alambicado mundo de ideas, esa tejumbre de ideas, especulando cómo estar en el poder sobre la base de premisas falsas, la igualdad social, la lucha de clases, la igualdad material, económica, a través de la distribución de las riquezas, el Estado empleador, el Estado empresario, el Estado que te paga el sueldo, el Estado que te paga las jubilaciones a su vez, el Estado que te controla, el Estado, el estatismo. Ese es el socialismo marxista, que a su vez le va agregando desde las corrientes neomarxistas una fraccionalidad, digamos, de entelequias ideológicas que son cerradas sobre sí mismas, que no admiten discusión, que no admiten ser discutidas, sino que solo tienen el propósito de imponerse, al principio más o menos de buenas maneras y luego ya violentamente. Ese es el Uruguay que estamos teniendo. Y ese Uruguay que tiene esa mezcla del marxismo clásico, estatista, brutalmente fiscalista, impositivo, agresivo para con la propiedad privada, para con los emprendedores, el que destruye el Estado de Derecho que está montado sobre los pilares de la libertad, el que tiene como ministro hoy a un connotado comunista, secretario del Partido Comunista, ministro de Trabajo y Seguridad Social, que tiene a una ministra de Defensa que es una comunista devenida en Tupamara, que tiene un gobierno que le dice a las empresas que le va a poner impuesto a sus ganancias, que va a permitir las ocupaciones, que ya de hecho ocurren ocupaciones sistemáticas, 36 ocupaciones en el puerto de Montevideo, 36 ocupaciones violentas que nos dieron pérdidas en cada una de esas ocupaciones entre 75 y 80 millones de dólares, y tenemos un gobierno que descaradamente nos dice que negocia para cuidar los dineros públicos ya la rescisión del contrato y está negociando con otras empresas para proteger los dineros de los uruguayos y no hacer negocios ruinosos porque lo barato sale caro. Y resulta que esta rescisión unilateral con Cardama, en pleno desarrollo del contrato de obra de dos naves OPB, ya nos está saliendo carísimo. 12 delegaciones que fueron a España, imagínate el costo de todos esos viajes, los gastos de representación, las estadías, idas y vueltas en avión, 32 millones de dólares que ya quedaron en Cardama, seguimos sin patrulleros, nos quedamos sin patrulleros, sigue dándose a mar abierto como un territorio marítimo de la nada, un territorio de nadie, los barcos chinos, coreanos, haciendo pesca ilegal y tráfico de drogas, tráficos de todo tipo de cosas, no sabemos, no hay vigilancia, y un proceso de licitación de obra pública lleva tiempo, y por ende esto a mí me lleva a pensar o a deducir que está pactado también desde ese viaje de 150 personas a China para gastarnos a los uruguayos 2 millones de dólares y simplemente plantearle a China el cobijo de su modelo político, que instale su modelo político de partido único, de partido comunista adaptado a una especie de modelo capitalista con la peor versión para nosotros, porque le tienen mucho miedo a los Estados Unidos de Donald Trump, que está destapando todas las ollas podridas, que abrió la caja de Pandora de la enorme, de la magna corrupción continental para toda América Latina y el Caribe, que representa la concentración poderosa del narcogobierno comunista chavista, que es el gobierno, el régimen
el régimen es mejor decir, líder de toda la propuesta organizativa de esa internacional comunista que es el Foro de San Pablo, a la cual está adherido todo el Frente Amplio y que recibe desde ahí grandes privilegios económicos que provienen del lavado del dinero, que es un dinero mal habido, un dinero que proviene del narco delito, de la narcoorganización, del tráfico ilegal de personas, del tráfico ilegal de armas, del tráfico de influencias, de la penetración en territorio extranjero, como lo hacen en los Estados Unidos, con esa mega pandilla, banda terrorista profesionalizada que creó Hugo Chávez Frías, que es nada más y nada menos que el Tren de Aragua, y así los grupos terroristas Hezbollah, Hamas, migrando por el continente, contaminándolo todo, haciendo planes de acción estratégicos desestabilizadores de nuestras democracias, de nuestros estados de derecho que protegen nuestras libertades que ya están a la hora, si, como dicen los científicos, de ese reloj del fin de los tiempos, en un mundo que está, bueno, minado de ojivas nucleares, tensionado en un campo de tensión entre dos bloques ahora poderosísimos, porque es China, Rusia, Pakistán, Afganistán, Irán, Corea del Norte, contra el mundo occidental que prácticamente lo está representando de modo determinante, más reflexivo, el que se ha volcado a la autorreflexión de lo que somos desde la segunda administración de Donald Trump, con Japón como el socio principal hoy, que está reflexionando a la altura de lo que está planteando José Enrique Rodó, y es una reflexión que es el descanso filosófico sobre ese enorme brazo ejecutivo de obra, sobre ese enorme brazo de la cantidad de albañiles, de constructores, de la obra occidental, de su tecnología, de la cantidad de mineros, de pescadores, de marinos mercantes, de ingenieros, de arquitectos, de exploradores, de aventureros, de guerreros, de soldados que murieron por este mundo libre, que murieron por nuestros estados de derecho, que murieron por nuestras democracias. Es hora de honrar todo eso, de honrar a nuestros mayores, de honrar a nuestras familias, de honrar a los inmigrantes que vinieron a buscar libertad y trabajo. ¿Y para qué? Para darles un hogar y una prosperidad material a sus hijos, como ese brazo armado de ese constructor que permite que luego descansemos, reposemos las capacidades del alma espiritual, las capacidades de la frente, para poder pensar qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos inexorablemente la libertad. Y eso lo está sabiendo Japón, Estados Unidos, una parte del Reino Unido, que ya no está tan unido, ya es el reino desunido, una parte de Italia. Y hoy por hoy, los países que van emergiendo a esa propuesta civilizatoria que tanto reclamó Wilhelm Rostow. Y me refiero a El Salvador con Nayib Bukele a la cabeza, me refiero a Argentina con La Libertad Avanza y Javier Milei a la cabeza, me refiero a José Antonio Kast y Johannes Kaiser en Chile, me refiero a Flavio Bolsonaro, que seguro ya prácticamente es un dato anticipado que va a ser el próximo presidente de Brasil, me refiero a Daniel Noboa en Ecuador, me refiero también a esa centroderecha en Bolivia, me refiero a la caída que está provocando toda esta sistemática práctica muy bien elaborada, con una logística predeterminada de desmantelamiento por etapas de ese régimen terrorista, narcoterrorista, brutalmente criminal, que es el régimen chavista del socialismo bolivariano, todo eso, el sacudón que hizo Donald Trump, es decir, los apartó, los echó tanto a Rusia, a China, como a Irán y sus emisarios terroristas como Hezbollah y Hamas de todo el continente de América Latina, de toda América Latina y el Caribe. Por lo tanto, no sé qué hará Uruguay, que le fue a pedir modelo político a China, cobijo económico y que traiga empresas, porque este modelo que es depredador, desestimulante, que viene cargado de impuestos, que habla de ocupaciones como algo natural, de escraches, extorsiones, de persecución a la inversión extranjera con el IVA, del impuesto a las ganancias,
del atraso cambiario artificial que han provocado y los exportadores pierden mucho dinero por si fuera poco, además de las altas tarifas, la cantidad de impuestos, la cantidad de permisos regulatorios, es decir, de regulaciones administrativas que hay que pagar, que son impuestos encubiertos, la falta de infraestructura aún, la poca competitividad que tienen, porque es un Estado inhóspito con un modelo de este régimen que vino brutalmente socialista, estatista, inhóspito, en pos tan solo de su burocracia, del egoísmo de un cuerpo colectivo marxista que está destrozando el Uruguay y que con un montón de papanatas incluso logran un presupuesto, les votan el 78% de diputados y senadores ese presupuesto espantoso, depredador, porque es un modelo ideológico, no es un presupuesto de teoría económica para el desarrollo, no es un presupuesto de teoría económica que traiga una política económica coyuntural para mejorar situaciones puntuales, sino que es para imponer un modelo ideológico y que a su vez le votan ahora bajar el techo de transferencias efectivas diarias que estaban 120.000 dólares, lo van a bajar a 32.000 o 38.000 dólares y todos los colorados lo votaron. No hay oposición. El destrozo que hicieron del orden público, el destrozo que hicieron de todo el orden jurídico del Estado a través de actos administrativos aberrantes que ya hemos analizado, todo eso está llevando a estas consecuencias que se van a pagar muy caras. Se van más empresas, se siguen yendo, y de los últimos 36 conflictos o 39 que tuvo el ministro comunista de Trabajo, Juan Castillo, todos los perdió, se fueron, todas las empresas se fueron. Uruguay está siendo realmente un desastre. Dice acá el ex ministro de Defensa, Javier García, bueno, señaló, está nutrida de irregularidades, esta rescisión obviamente que está nutrida de irregularidades, es ilegal, en verdad, hay un incumplimiento unilateral del contrato y vamos a ir rumbo, como ya lo expliqué, a un tribunal arbitral internacional, vamos a ir a la justicia internacional y Uruguay va a ser pasible de tener que indemnizar a Cardama en una cifra que va a estar en el entorno de los 380 millones de dólares. Te están mintiendo todo el tiempo, no están ahorrando nada, han creado el tinglado, el carnaval barato de esta rescisión con Cardama y ya plantea Orsi que hay nuevos oferentes. Entonces, vamos, ya lo tenían todo cocinado. Es decir, si están diciendo eso es porque ya están negociando paralelamente con otras empresas. Una de ellas, China, como le decía, ¿vieron? China. Es evidente. García señaló que la rescisión está nutrida de irregularidades y que el anuncio de que ya hay empresas interesadas en construir nuevas OPV es llamativo porque significa que había conversaciones previas cuando estaba el contrato vigente. Obviamente, obviamente. Y ya lo están celebrando, por supuesto. Reforma laboral. Bueno, esto es en Argentina. Crece la preocupación en la industria automotriz en Uruguay. Se siguen yendo industrias de Uruguay, se siguen yendo. Marfrig mandó a licencia por tiempo indeterminado a personal de planta frigorífica de Tarariras. Bueno, el FA consiguió votos colorados que aprobaron bajar el tope de transferencias. Diputados blancos recordaron que la modificación había sido respaldada con el referéndum que intentó derogar artículos de la LUC, es decir, la LUC está con un referéndum, el soberano se manifestó y ahora por la vía representativa, entre comillas, por la vía indirecta legislativa, desconocen otro referéndum bajando el tope de transferencias a nivel diario y eso provoca un gravísimo inconveniente, una distorsión económica en lo que se llama la base monetaria, que es la cantidad de dinero que circula en el día a día, es la actividad económica. Y en el día a día vamos teniendo entonces por cuentagotas, digamos que una cuenta regresiva, retractiva del volumen monetario, de la base monetaria, porque ahora los techos son muy bajos para que circule dinero, dado que la transferencia tiene un tope, tiene un corralito. Es un desastre, todo es un desastre. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó en la jornada de este lunes, en una sesión extraordinaria, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, ratificado en la Cámara de Senadores, que incluye una serie de cambios a la normativa sobre lavado de activos, ley integral contra el lavado de activos,
eso después lo trataremos, no está tan mal, está mucho mejor de lo que pensaba, afortunadamente hay tranquilidad en la barra, pero antes de aprobarse la LUC, el límite estaba fijado en 40.000 unidades indexadas. Luego de la ley, el tope se corrió a 1 millón de unidades indexadas, cerca de $160.000. Es decir, los uruguayos hasta ahora tenemos el derecho de transferir $160.000 con motivo de cualquier negocio, de cualquier inversión. Una parte a la otra le transfiere ese dinero, por el motivo que sea, hasta ahí somos libres. Ahí ya tenés un techo. Estatismo. Estatismo. Bueno, el proyecto que aprobó diputados ayer establece como monto máximo $30.000. De 160.000 bajamos a 33.000. ¿Te das cuenta el bajonazo que pega ahora la cadena económica de la base monetaria? Vamos a tener una base monetaria muchísimo más chiquita, a su vez con 7.300 y pico de empresas que ya se fueron y que provocan el efecto dominó contagioso negativo de que otras se vayan. Porque dicen, che, pará, nos van a poner impuestos a las ganancias. Persiguen todo tipo de compra o inversión extranjero con el 22% de IVA. Van a permitir ocupaciones como ya se ven los hechos. Han cerrado empresas enormes. El mercado se retrae. Va a haber recesión porque ahora hay decenas y decenas de miles de desempleados en un país chico. Vamos a tener además un bajón tremendo porque ahora el techo de transferencias va a ser de 33.000 dólares, no más. Es decir, el mercado va a fluir poco, va a tener poco flujo de dinero en el día a día. Va a ser una economía muy controlada por esta burocracia estatal que a su vez desconoce a la disposición vigente de la LUC en este tema porque está consagrada por un referéndum. El pueblo uruguayo en ese referéndum dijo que quería que el tope, el techo de transferencias siguiera en los $160.000. Bueno, vienen estos anormales y lo sacan con la complicidad de todo el Partido Colorado, que quede claro, con todo el Partido Colorado. En este aspecto, la bancada oficialista consiguió que la unidad de los diputados colorados se rompiera. Bueno, 7 de ellos, Maximiliano Campo, no todo, perdón, Walter Cervini, Paula de Armas, Matías Duque, Giovanni Pérez, Conrado Rodríguez, quien me honra, que sea un amigo y un integrante de este programa, y Walter Berry, bueno, en este sentido, simplemente, en este aspecto, la bancada oficialista consiguió que la unidad de los diputados colorados se rompiera. 7 de ellos, en este sentido, no me honra, acompañaron con su apoyo al bloque del Frente Amplio. Los citados diputados le dieron las mayorías. Vieron que la oposición no se iba a cumplir, como yo les decía antes de este año, que cuando el gobierno anterior no fuera gobierno, se disgregaba, no iba a funcionar como una oposición homogénea en bloque, porque no tiene un modelo de país, porque no tiene pensado todo esto, no tiene cimentado todo esto de la libertad, lo que significa el Estado de Derecho, lo que significa que los uruguayos seamos libres, que nos dejen el derecho de transferir lo que queramos. Y si tienen que vigilar presuntos delitos de lavados de activos, eso se hace por la vía de la justicia especializada. Ahora es la justicia, digamos, entre comillas, fiscal de los delitos complejos y delitos económicos y lavado de activos. Y bueno, ahí hay que hacer un presupuesto mucho más racional, profesionalizar entonces esas fiscalías especializadas y crear un modelo de sinergia y conjunción para que tengan protagonismo los jueces. Los jueces tienen que ser los protagonistas de las investigaciones de crímenes económicos, de delitos económicos como lavado de activos, fuga de dinero, transferencias ilícitas, dinero mal habido. Eso es por la vía de la investigación fiscal y judicial. Y tendríamos que tener una policía, una inteligencia policial financiera que Uruguay no tiene, pero no les da la cabeza para eso. No les da la cabeza. Es evidente que estamos en manos de inexpertos, de improvisados, de políticos amateurs que no entienden nada lo que significa vivir en la civilización occidental que está en un jaque a la reina como el que hizo el doctor Jorge Díaz ya a esta reina casera que es la República Uruguaya, pero a nivel internacional hay un jaque a la República Democrática, a la democracia representativa, y por otro lado, este proceso decadente que urgentemente le pide a Occidente que tenga sus gendarmes, sus policías, que salgan a defender y reprender a los criminales
que han copado la casa. Eso es lo que está pasando hoy por hoy en el mundo, pero esta gente acá en Uruguay, en la damajuana de 3,5 litros de vino lija, no entienden nada. Yo creo que quizá muchos de ellos siquiera sepan muy bien quién fue José Enrique Rodó, quién fue Renan, por ejemplo, quién fue, qué obra escribió Immanuel Kant, de qué se trata la obra clásica de pensamiento que es la obra fundamental de Occidente, la lógica de Aristóteles, la política de Aristóteles, Ética Nicómaco de Aristóteles, el fundador de la academia, de los métodos científicos del pensamiento, todo eso que Occidente debería defender en rigor sobre la base de el derecho universal del ciudadano a su libertad y a su propiedad privada y a la libertad de disposición de la propiedad privada y no esta porquería de control presupuestal, violando incluso principios claros del Estado de Derecho uruguayo como el referéndum, porque el cuerpo electoral es el soberano y toda ley que ha sido ratificada por referéndum tiene el imperio de una norma que está constitucionalizada por la vía del referéndum. La refrendó el soberano, le dio carácter de perpetuidad. Pues mal, vienen estos diputados, incluso se alinean 7 diputados colorados y como unos pasguatos les dan el voto para que salga este presupuesto depredador, no viendo que se fueron miles y miles de empresas, dejando a miles de uruguayos en el seguro de paro que va a tener que bancar el país endeudándose más, generando más deuda pública, ya elevando la deuda pública, elevando la deuda del Estado, los gastos del Estado, con aquella rendición de cuenta mediante la cual el ministro Gabriel Odone les pidió un incremento presupuestal en el 1,1%, con un déficit que ya trepa el 4,2 y ya irá más ahora, por supuesto, se irá arriba del 5%, con una deuda pública muy alta del 79% del PBI. Vamos a seguir con este tema. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?